Muy bien. Efesios capítulo 4. ¿A dónde creen que vamos? ¿A qué versículo creen que vamos? Recitémoslo de memoria, ¿les parece? Vamos. 1, 2, 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ustedes ven bien ahí la pantalla, ¿verdad? Muy bien, comencemos. Estamos aprendiendo sobre qué es esto que se llama la estatura espiritual de Cristo. Y quiero detenerme algún tiempo en eso para que puedan entender mejor qué es esto que se denomina la estatura espiritual de Cristo. Y cuando piensan en estatura, ¿qué piensan o qué entienden? Una estatura es una altura, podría decir alguien, ¿verdad? El tamaño. Una estatura es la edad de algo. De hecho, la semana pasada, para quienes no estuvieron, estuvo el hermano Ervin con nosotros y compartió otro tema similar a esto. Y hace 2 semanas que estuvimos en el otro hotel, hablamos sobre qué es esta estatura. Y les decía, miren, hay 2 palabras. Número 1, la palabra que empezamos a estudiar, que era en griego. Se les voy a poner aquí. La palabra en griego era gelikia. ¿Sí? Y la palabra en hebreo es comá. ¿Sí? Los números, ya se los di, pero si se los puedo volver a dar, no hay problema. Esta palabra griega es la palabra G2244 en la concordancia Strong. Y esta hebrea es la H6967. Vamos a ver. Permítanme que esto se me movió. 6967. La primera es 2244, G2244 concordancia Strong. Y la abajo, coma, es 6967, también de la concordancia Strong. Y la palabra estatura da un sentido, ahorita les voy a explicar qué es. Escuchen, la palabra griega significa madurez, ya sea en años, en tamaño, en edad, y también significa cuán grande. En edad, en tamaño, cuán grande, en madurez, ¿verdad? Y la palabra hebrea significa altura, alto, madurez también. Cuando se van al hebreo antiguo, que no es la concordancia Strong, sino es un hebreo, un paleohebreo, se podría decir, significa, ¿me están siguiendo? Significa como estar de pie, significa continuar, establecer, significa arriba, levantarse, elevar, realizar, confirmar, seguramente, asegurar, permanecer y cumplir. Parece lotería lo que estoy cantando, ¿ah? Y usted me podrá decir, pero ¿y qué tiene que ver todo eso? Ahorita vamos. La palabra de Dios dice que nosotros debemos crecer. ¿Están ahí? Y yo les he dicho aquí en este púlpito, y siempre que hemos hablado sobre esto, que solo hay una cosa que no crece. ¿Qué es lo que no crece? Lo que está muerto. La tumba de Tutankamón sigue teniendo, mejor dicho, la momia o el lugar donde está ahí, por más de 2000 años, 3000, 4000 años, qué sé yo, sigue teniendo el mismo tamaño que tenía cuando murió. Porque dejó de crecer. Entonces, ¿qué es lo que no crece? Lo que está muerto. Usted deja una piedra y la piedra 3000 años después va a seguir siendo la misma piedra. Le pueden crecer plantas, lo que usted quiera, pero la piedra va a seguir siendo la misma piedra.
no va a tener más piedritas, ni va a ser más grande. ¿Me voy a entender? Todo lo que tiene vida cambia. Todo lo que tiene vida va evolucionando, va creciendo, va cambiando. Y Dios nos llama en su palabra a que crezcamos. La pregunta es, ¿hasta dónde tenemos que crecer? Si ustedes quieren saber la respuesta a eso, la Biblia también nos dará respuesta hasta dónde tenemos que crecer. ¿Me están siguiendo? ¿Alguien sabe hasta dónde tenemos que crecer? Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora entienden por qué la palabra estatura significa crecer, significa alcanzar, significa cumplir, madurez, lograr, establecer, confirmar. Porque cuando crecemos, por así decirlo, lo que en realidad está pasando es que la imagen de Cristo está siendo formada en nosotros. Es que la naturaleza, el carácter de Cristo está siendo forjado en nosotros. ¿Me están siguiendo? Gálatas. Eso se lo dije hace 15 días. Si no saben dónde está Gálatas, está atrás de Efesios. Y miren, en nuestra última lección hablábamos un poco de la unión de Jesús y el Cristo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que hablábamos de Jesús siendo un niño, pero Cristo estuvo presente en Jesús todo el tiempo, porque era la parte divina que vino a habitar en la parte humana de Jesús, en la parte humana de Cristo, ¿verdad? Y Cristo, el Verbo, que está en Juan capítulo 1, versículo 1, cuando vino a morar en Jesús, Cristo nutrió, por así decirlo, a Jesús, lo alimentó, por así decirlo, para que Jesús, el hombre, pudiera caminar en rectitud y en perfección, tal cual tenía que ser el asunto. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿qué creen? Cristo mora en el hombre Jesús, se une a Jesús en la concepción, ¿verdad? Y el Cristo hace que Jesús ame al Padre y le enseña a Jesús que la voluntad del Padre es lo primero que tiene que hacer. Esa es la naturaleza que Jesús tomó, la naturaleza del Verbo. ¿Me están siguiendo? No quiero que nadie se me pierda. Estos son conceptos bíblicos, teológicos, pero son necesarios entenderlos. Porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Me están siguiendo? Era necesario que fuera hombre, como nosotros, mortal, para que muriera en la cruz. Porque si hubiera sido solo Dios, no podía morir. Porque es un Dios. Entonces, la deidad se encarnó para poder morir en la cruz. ¿Me están siguiendo? Miren pues, ¿para qué fue 100% hombre y 100% Dios? Para con su naturaleza de hombre, alcanzarlo a usted y a mí, ser como nosotros y poder pagar la deuda que era de nosotros con el pecado. Y era 100% Dios para poder tocar al Padre y poderse convertir en el puente que uniría a los hombres con Dios. ¿Vamos bien? Por eso fue necesario que Jesús viviera una vida perfecta, sin mancha, sin pecado, para que el sacrificio fuera aceptable delante de Dios. Pero para que ese sacrificio fuera aceptable, vuelvo y repito, tenía que estar el Verbo en él. ¿Y quién es el Verbo? Cristo.
Pero ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Verbo? Ustedes saben que hay tres personas en Dios, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre es el creador de todas las cosas, el Padre eterno, no engendrado. Luego, salud. Luego, entre esas tres personas está lo que se conoce como el Hijo, que es Cristo, el Verbo. ¿Me están siguiendo? Y luego está el Espíritu Santo. Son tres personas que son uno, pero que al mismo tiempo son diferentes. El concepto de la Trinidad es uno de los conceptos más difíciles de explicar y más difíciles de entender al mismo tiempo. Porque nosotros no lo podemos comprender en el sentido de que no podemos entender cómo es que ellos son diferentes, pero al mismo tiempo tienen unida una sola voluntad para hacer todo. La forma más sencilla en la que se los puedo explicar es, tal vez no es igual, pero es una comparación. Usted y su esposa, usted y su esposo, cuando ustedes se casaron, ¿qué les dijeron? Ahora son. Y la Biblia dice, el que maltrata a su esposa o el que daña a su esposa, a sí mismo se daña. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así que somos diferentes, pero al mismo tiempo somos una sola carne? ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿por qué los estoy llevando aquí? Porque necesito que lo piensen. El Verbo era desde el principio y antes del principio, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, Él estaba ahí. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿De qué verbo está hablando? De la palabra, de Cristo. Cristo el Hijo vivía en la eternidad con su Padre en una forma espiritual. Luego, dice Gálatas capítulo 4, ustedes lo pueden buscar ahí. Gálatas capítulo 4 dice que en el tiempo estipulado, que en el tiempo señalado, la Virgen concibió, María concibió en el tiempo que Dios había estipulado. Ahora, les voy a hacer una pregunta para que en esto que estamos pensando, ¿verdad? En esto que estamos pensando. A ver, quiero su atención, por favor. Miren. ¿Quién era el que estaba en la eternidad pasada con el Padre? ¿El Cristo o Jesús hombre? Ahora miren, no quiero que se confundan. Yo no estoy diciendo que Jesús es una cosa diferente. Él se llama Jesucristo. ¿Por qué se llama Jesucristo? Porque es la unión de las dos naturalezas, la naturaleza divina del Verbo con la naturaleza de Jesús el hombre. Entonces se llama Jesucristo. ¿Quieren que se los compruebe con la Biblia? Pues tengo que hacerlo, ¿verdad? En la eternidad, quien estaba era el Verbo, el Cristo, por así decirlo, porque el cuerpo de Jesús todavía no había sido formado. ¿Me están siguiendo? ¿Cuándo fue formado el cuerpo de Jesús? Cuando vino el Espíritu, hizo sombra sobre María y puso el cuerpo de Jesús ahí, en el cuerpo de María. Ahí fue formado el cuerpo de Jesús. Y entonces la naturaleza de Cristo
vino a formar uno solo con la naturaleza de Jesús. ¿Me están entendiendo? Ahora vámonos a Hechos, capítulo 2. Y queridos hermanos, este es el discurso de Pedro delante de los judíos que lo estaban acusando. ¿Están ahí? Versículo 36. ¿Qué dice? Vamos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho. ¿Cómo fue? A este Jesús que ustedes crucificaron, al hombre Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Espérenme. O sea que Él no era Cristo, porque ahí dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pregunto. ¿Saben qué hizo el Padre? Por supuesto que Él era Cristo, ya lo dije. Desde antes de la fundación del mundo Él estaba ahí. Cuando fue formado el cuerpo de Jesús, el Cristo estaba en Él, en Jesús. Se formó, por así decirlo, se unió a esa naturaleza de hombre con el Cristo para formar al Señor Jesucristo, podernos tocar a nosotros y poder tocar al Padre. ¿Están siguiendo? El día que Jesús murió en la cruz, el día que el Padre bajó a los infiernos, bajó a los abismos por su Hijo, lo resucitó de entre los muertos. Y la palabra de Dios dice que la muerte no lo pudo retener por causa de su justicia, de su santidad. El día que Él lo resucitó de entre los muertos, ¿qué dice Filipenses capítulo 2? Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Lo que está diciendo en pocas palabras es, al hombre Jesús, a ese que murió, que tenía el Cristo dentro de él, que tenía esa naturaleza divina dentro de él. Luego que resucitó, lo que el Padre hizo fue que esa naturaleza de Cristo revistió al hombre Jesús, por así decirlo, lo exaltó hasta tal grado que el nombre de Jesús, de Jesucristo, tiene la unión de Cristo y Jesús, por así decirlo, en una forma glorificada, exaltada. Estoy tratando de decirles eso, ¿saben por qué? Porque todo el camino que Jesús el hombre pisó, todas las pisadas que tuvo, las huellas que dejó, lo que vivió, las batallas, las luchas que tuvo, la tentación en el desierto, la tentación que Lucifer quiso ponerle enfrente todo el tiempo, que lo quiso matar todo el tiempo, que quiso hacer todo para que no llegara. Escuchen, los latigazos allá en el Gólgota, que le dieron en el Gábata, perdón, donde fueron a enjuiciarlo, la sangre que derramó en el camino hacia el Gólgota. En todo eso, Jesús el hombre obtenía la fuerza de la conexión que tenía con su Padre. ¿Se acuerdan qué le dijo a sus discípulos? Les dijo, ustedes vienen de comer, vienen de hacer un montón de cosas, Juan capítulo 4, pero mi comida, a ver si alguien me contesta qué les dijo. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Explíquenme ustedes qué es eso. ¿Cómo así que su comida era hacer la voluntad de su Padre? Quiero que vean lo que les estoy diciendo. Jesús el hombre encontró la fortaleza que necesitaba en la relación que había con su Padre, para todo lo que vivió, para todo lo que hizo. Esa conexión era una unión tal que en Juan capítulo 17 Él le dijo al Padre, Padre, que ellos sean uno
como tú y yo somos uno. ¿Están siguiéndome? Entonces, Jesús pasó por todo, Jesús pasó por crucifixión, Jesús pasó por muerte, para que en la resurrección le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Fue glorificado. El Cristo en él, por así decirlo, resplandeció. Y ustedes encuentran oraciones, por ejemplo, en Juan, cuando Jesús dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. ¿No es cierto? ¿No lo han leído ustedes? ¿Y a qué creen que se refería? ¿A qué creen que se refería cuando Jesús dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes? ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de la gloria de Cristo, de la gloria del Verbo que tuvo con el Padre. Para eso tienen que leer Proverbios capítulo 8. Ahí habla de la sabiduría y cómo la sabiduría habitaba en el Padre antes de todas las cosas. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿para qué los traje aquí? ¿Qué tiene que ver esto con la estatura? Muy fácil. Cristo nutrió, alimentó al hombre Jesús, a su cuerpo mortal, natural. El día que usted dijo, Señor, yo te recibo como mi suficiente Salvador personal, yo creo que tú eres Dios, creo que tú moriste y me salvaste a mí, yo quiero seguirte, yo quiero que tú vengas a mi corazón, yo quiero que tú me sanes, que me salves de mí mismo, de mi condición, de mi pecado, perdóname. El día que usted hizo eso, la palabra de Dios dice que en usted fue implantada una simiente incorruptible que se llama Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando usted sienta que ya no puede más, cuando usted sienta que ya no tiene fuerzas, cuando usted sienta que ya no puede continuar, cuando usted sienta que ya no puede seguir, solo recuerde que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Solo recuerde que dentro de usted está alguien que sí puede y se llama Jesús. Cristo alimentó a Jesús, alimentó al hombre, la persona del hombre, de Jesús, para tener una relación con su Padre y hacerse uno con su Padre. Cuando Cristo Jesús viene a morar a nosotros, Él puede hacer lo mismo por nosotros. Alimentarnos, nutrirnos desde dentro del corazón por su palabra, por sus promesas, para que sigamos adelante, para que no desmayemos, para que no nos detengamos, para que el enemigo ponga tentaciones enfrente, pruebas enfrente, obstáculos enfrente, pero usted y yo podamos permanecer, podamos seguir, podamos crecer hasta la estatura del varón perfecto. ¿Me van siguiendo? Fíjense pues, Gálatas, otra vez. Creo que no leímos Gálatas, ¿verdad? Solo se lo di, no lo leímos. Gálatas capítulo 4. No se preocupen, estos son temas complicados y por muchos años muchos teólogos han tenido que desarrollar estas ideas y esto porque está en la Biblia, pero al mismo tiempo no lo podemos entender en muchos sentidos, pero está clarísimamente explicado. Miren pues, dice el versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿qué dice? Léalo. Hasta que Cristo sea. Entonces, Pablo está diciendo aquí que hay una imagen, que hay una naturaleza, un carácter que tiene que ser formada en nosotros. A ver, vamos a poner un ejemplo. Hermana Graciela,
¿Usted cree que la imagen de Cristo, es decir, el carácter de Jesús, la forma de ser de Jesús, ya fue formada en usted? Ahí vamos. Miren, ¿por qué les pregunto eso? Porque honestamente, la gente dice, la imagen de Jesús, la gente se imagina una, ¿cómo se llama eso? Una estampita aquí, ¿verdad? Aquí ya se me formó Jesús. La Biblia dice que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. ¿Saben qué significa eso? ¿Alguien se acuerda qué dice el Génesis por allá cuando dice, y Dios hizo al hombre ¿a qué? Dígalo, ¿a qué? Luego el hombre pecó y pregunta, ¿siguió siendo imagen y semejanza de Dios? A ver, tenemos opiniones diferentes. Ya vi que algunos lo hacen así, otros lo hacen así. Pregunta, ¿sigue siendo hoy el hombre una imagen y semejanza de lo que es Dios? A ver, voy a hacer una pregunta con el perdón si alguien se va a ofender, pero es historia. ¿Hitler es una imagen y semejanza de Dios? Fue creado. Pero pregunto, ¿Hitler era imagen y semejanza de Dios? Es que el hombre, cuando Dios lo creó, Dios le enseñó cuál era su carácter, su naturaleza. Eso le dio al hombre, le dijo, sé perfecto, anda en mis caminos, ten comunión conmigo. El hombre vio el ejemplo de Dios y pudo imitar ese ejemplo. Pero escuchen, cuando el hombre pecó, perdió totalmente la semejanza que tenía con Dios. ¿Cómo así? ¿Ustedes creen que el hombre es humilde? ¿Ustedes creen que el hombre es perdonador? ¿Puede perdonar? ¿Es sabio? Se perdió. Se corrompió. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo aquí en Gálatas? Está diciendo, la imagen que perdió el hombre a causa del pecado se puede recuperar a través de que Cristo sea formado en ustedes. ¿Me estoy dando a entender? El pecado corrompió la imagen del hombre, la imagen y semejanza de Dios en el hombre, pero Cristo vino a restaurar esa imagen en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, a ver, para que me crean, vámonos a Hebreos. Todo esto no está en mis notas, pero lo tengo bien vivito y presente. Hebreos 1. ¿Qué pasó, men? Hebreos 1. ¿Lo tienen? Es que estoy tratando, no pude entrar en mi lección, hermanos, ahí van a disculpar. La otra semana vamos a seguir enseñándonos la vida. Pero necesito que entiendan qué es esta estatura, porque esa estatura no es otra cosa más que la imagen de Cristo. Esta es una ilustración, obviamente, pues esto, ¿verdad? Es una ilustración. Pero ese camino, ese mapa, es una imagen de Cristo que tiene que ser formada en nosotros. Gálatas capítulo 4, lo que leímos. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Eso significa hasta que el carácter de Jesús sea formado en nosotros. Hasta que la humildad de Jesús sea formada en nosotros. Hasta que el ejemplo de Jesús sea formado en nosotros. ¿Están ahí? Entonces, ¿qué les estoy explicando? En el Edén se perdió la imagen y semejanza de Dios en el hombre a causa del pecado. ¿Verdad? Pueden leer, por ejemplo, Génesis capítulo 6. Dice que Dios vio que el corazón del hombre era inclinado constantemente hacia el mal. ¿Lo han leído? Esa no es la imagen que Dios creó en el hombre. El pastor Carlos dijo un día esta semana, estaba escuchando un mensaje que me llamó la atención cuando él dijo, Dios no creó un diablo, Dios creó un querubín, pero ese querubín perdió su imagen
perdió lo que Dios había creado y se trastornó. Dios no creó un hombre pecador corrupto. Dios creó un hombre perfecto que se corrompió por el pecado. ¿Están ahí? Entonces la imagen se perdió. ¿Están de acuerdo en eso? La imagen se perdió. Miren lo que dice Hebreos. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Versículo 3, léanlo conmigo. El cual, siendo el resplandor de su gloria. A ver, ¿qué dice ahí? No, es que no lo leyeron como que lo creen. El cual, siendo el resplandor de su gloria, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La imagen de su sustancia. Cuando vino Jesús, es que es muy poderoso, hermanos, de verdad que yo me emociono. Cuando vino Jesús a la tierra y le dijeron, muéstranos al Padre. ¿Verdad que se acuerdan ustedes de eso? Muéstranos al Padre. ¿Qué contestó? Miren, no saben qué contestó, hermano. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Y luego Hebreos capítulo 1 dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de su sustancia. En pocas palabras, la imagen y semejanza que se perdió en el huerto del Edén por el pecado, solo la podemos encontrar en Cristo, porque Él es la imagen y semejanza de Dios, la imagen correcta de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Lo que pasó fue que Dios envió a su Hijo para decir, muéstrales quién soy yo. Porque antes de eso solo conocían teorías, solo habían oído. Pero en Cristo pudimos verlo. En Cristo pudimos conocer a Dios. En Cristo pudimos tener una imagen correcta. La imagen que Adán perdió, Cristo la recuperó por nosotros y para nosotros. La imagen que el hombre en el pecado perdió y dio por perdida y la echó a perder, en Cristo la podemos volver a obtener. Y por eso Pablo dice que ora con dolores de parto por los Gálatas para que Cristo sea formado en ellos. Es decir, para que esta imagen una vez más pueda ser formada en ellos. ¿Ahora sí lo entendieron? El pecado echó a perder todo en el hombre. Pero bendito sea el Señor por Jesucristo, que vino a dar su vida para que todo lo que el pecado había destruido fuera deshecho. Y la palabra dice que Él vino para deshacer las obras de Satanás. ¿Cuáles obras? Las obras de muerte, las obras que había infundido en nosotros para que fuéramos a muerte eterna. Pero Él vino a deshacer eso, y Él vino a mostrarnos la naturaleza del Padre. Él vino a mostrarnos la naturaleza de perdón de Jehová, de Dios Padre, para restaurar la imagen y semejanza de Dios que se perdió. ¿Me están siguiendo? Juan capítulo 17 dice, Padre, les he dado a conocer tu nombre. Y ustedes que tienen años saben qué significa nombre, ¿verdad? ¿Qué significa el nombre? ¿Qué significa nombre, hermanos? La palabra nombre en hebreo significa carácter, naturaleza, significa reputación. Cuando hablan del nombre de Dios están hablando de su carácter, están hablando de lo que Él es. Él es, a ver quién se puede los 12 nombres. Jehová, Jehová, escuchen su naturaleza, escuchen lo que Él es.
misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, guardador de misericordia, perdonador de rebeliones, perdonador de iniquidades, perdonador de pecados y juez justo. Su naturaleza es ser así. Él no puede ser de otra manera. Él no puede dejar de amar. Él no puede dejar de perdonar. Él no puede dejar de tener misericordia. Él no puede dejar de inclinarse hacia el que necesita, porque ese es su nombre, esa es su naturaleza. Y ahora entienden por qué Jesús, cuando andaba caminando y llegaban y le suplicaban, dice la Biblia, y fue movido a misericordia, y fue movido a compasión, y tuvo compasión de la gente, y tuvo misericordia de la... ¿Cómo no va a ser así? Si en él estaba el nombre del Padre, en él estaba la naturaleza del Padre. Lo que había visto de su Padre es lo que vino a hacer. La naturaleza misericordiosa de su Padre era la misma naturaleza misericordiosa que tenía él. ¿Me doy a entender? En el Antiguo Testamento habían oído que Dios era misericordioso. ¿Sí? Habían oído que Dios era perdonador, que Dios era sanador, habían visto un par de sanidades. Pero apareció Cristo. Tremendo. Apareció Cristo y no tenía necesidad de tocar a un leproso para sanarlo, pero ¿saben qué hizo? Tocó al leproso. ¿Y saben para qué lo hizo? Para demostrarle su naturaleza de amor y misericordia. No me importa cómo estés, yo igual te amo y te puedo sanar. No necesito tocarte, con mi palabra te puede sanar, pero te voy a tocar para sanar tu soledad, para sanar tu tristeza, para sanar tu depresión, porque nadie te ha querido tocar, pero yo sí te quiero tocar. Eso, lo único que hizo fue mostrarnos la naturaleza del Padre. Él es la imagen del Padre. Él es la imagen de la sustancia del Padre. Él es la imagen que tiene que formarse en nosotros. Si se forma la imagen de Cristo en nosotros, ¿ya lo entendieron? ¿La imagen de quién se está formando? Del Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Ahora lo entienden? ¿Ahora lo entienden? No podemos llegar a conocer a Dios si no es a través de Jesús, a través de lo que Él es, porque Él es la imagen de la sustancia del Padre. Ahora, voy a dejar mi lección de hoy para la otra semana, ¿ok? Voy a dar la 1 de la tarde y no lo quiero retener más tiempo. ¿Hemos aprendido algo? Entonces, hermanos, ustedes no están solos. Cristo Jesús vive en ustedes. Jesucristo está en ustedes. Y Él les puede alimentar, puede nutrirlos, puede ayudarlos a llegar hasta la meta. Y el Señor no se dará por vencido con ninguno de ustedes. Yo cuando oro en la semana por ustedes, siento en mi corazón algo que me dice que el Señor no se va a dar por vencido con ustedes. Ríndase usted si quiere, pero el Señor no lo va a dejar ir. Alguien podrá decir, ¿y cómo es eso? ¿Cómo así? Si el Señor nos ama con amor eterno, lo único que tenemos que hacer es rendirnos a Él. Y decirle, yo ya no quiero gobernar en mi vida, quiero que tú seas quien gobierne en mí. Y ese es el ejemplo de Jesús. ¿A dónde demostró Jesús que no gobernaba Él sino su Padre? ¿Se acuerdan cuando en el huerto de Getsemaní dijo, mas no sea mi voluntad, sino la tuya? ¿Qué dijo ahí en pocas palabras? Yo me rindo. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Quieren que la imagen de Cristo sea formada en ustedes? ¿Quieren que Cristo sea formado en ustedes? Díganle, ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya, porque eso fue lo que Jesús hizo. ¿Están ahí? Vamos a orar.